Bienvenidos a Ojos de la Ciudad y gracias por estar con nosotros en este tu programa ¿Qué pasa en casa? En esta ocasión hemos invitado a una persona muy especial, un profesional de trayectoria que tiene experiencia en el área de la psicoterapia de pareja y familia. Ella es Susan Vargas Hernández. Gracias, Susan, por estar con nosotros. Gracias, Luis, por invitarme a tu programa y así compartir conocimientos con nuestros televidentes, ¿no? ¿Qué pasa en casa? Nos preguntamos cuando papá y mamá asumen el rol de tener nuevos hijos o traer a este mundo chicos para poderlos educar, formar. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, influye bastante el tema del comportamiento que los padres dan hacia los hijos, ¿no? El ejemplo que muestran hacia los hijos que van a traer a este mundo, ¿no? Es muy importante y básico la coherencia. Hablando de coherencia, ¿cómo crees tú que este ejemplo que muy bien lo manifiestas va a influenciar positiva o negativamente en la forma de crianza de estos y más que todo en la conducta y comportamiento de los hijos? En este caso pueden ser niños o jóvenes o adolescentes. Bueno, sí, ¿no? Va a influenciar positiva o negativamente. Efectivamente, nadie nace sabiendo ser padre, pues. Pero mira, te comento algo. John Gottman, un psicoterapeuta reconocido, que estudiaba mucho el comportamiento, características que se daban en parejas de convivencia, matrimonio, hasta incluso padres separados, se dan las mismas características. Una de ellas era la crítica, ¿no? Que cómo las parejas se critican uno al otro, descalificándose uno al otro, ¿no? Desvalorizándose, presentaba, y por ejemplo por ahí habían algunas palabras que mayormente daban las mujeres hacia los hombres, eso, tú siempre, tú nunca, ¿no? Y ese tú siempre, tú nunca afectaba la relación porque criticaba a la pareja, mas no expresaba su verdadera necesidad o queja. Entonces por ahí veíamos que al niño este tipo de palabras también decían, tú siempre dejas desordenada la casa, tú nunca me ayudas. Entonces, ¿cómo repercute este tipo de comportamiento, este tipo de comunicación de los padres hacia los hijos? Sobre el particular, en referencia a la generalización que tú mencionas, creo que existen dos tipos de estado, lo que significa la comunicación habitual, ¿no? Y la otra es una situación en la cual existe una discusión, un sentimiento de fastidio entre uno y el otro, y que en este caso a veces las palabras hieren y sin embargo tienen esa connotación tan fuerte que influye en esta relación de pareja y que son como padres en los hijos. ¿Cómo crees tú que esta situación en diferentes formas de comunicación puede afectar a los chicos? Claro, como te comentaba, esta comunicación criticando la conducta, más no expresando tu verdadera queja o tu verdadera necesidad, repercute en la conducta. Por ahí yo digo siempre, recomiendo una comunicación asertiva, ¿no? Expresar mis propios derechos respetando los derechos de la otra persona. Y es una práctica constante y diaria que se da igualmente con los pequeños de la casa. Ahora, sin una sociedad donde difícilmente podemos encontrar coherencias en todo sentido, ¿no? Se dice una cosa y se hace otra, y no solamente en un evento particular, sino en general, en toda área, en todo aspecto social. ¿Cómo el padre y la madre puede asumir un rol tan preponderante para que este hijo no se desborde bajo la corriente social en la cual se vive actualmente? Claro, es básico los valores que se dan en casa, la responsabilidad, la honestidad, ¿no? Ese tipo de valores es muy básico que nosotros le enseñemos a los pequeños en casa, para que ellos aprendan el respeto por los mayores, ¿no?
mucho se da ahora que los niños faltan el respeto mucho a los profesores. En colegio yo veo muchos casos y es porque en la casa también como que no le permiten muchas situaciones a los niños que hace que ellos también falten el respeto hacia otras personas. Un ejemplo típico que puedas comentar donde los padres de repente podrían utilizar como herramienta o estrategia para poder formar valores en sus hijos. Claro, siempre cuando uno quiere la conducta deseada del niño adolescente es importante que te enseñen, por ejemplo, antes de pedirle la conducta deseada, es importante que te sientes frente al niño, mirándole a los ojos, explicándole la conducta deseada y de inmediato esa orden puede ir con un ya, para que él entienda y comprenda que es una orden y así ejecutarla, pero siempre llegando a acuerdos, ¿no? Claro, no te olvides que siempre tú eres el papá o la mamá, eres el que manda y el que dirige. Hay que llegar a acuerdos en cual las ambas partes también estemos de acuerdo. A propósito, ¿cómo entiendes tú las normas de conducta en cuanto a los límites? Quizás en ese aspecto podríamos hablar en algún detalle específico en este ejemplo que tú planteas. Claro, por ejemplo, siempre el tema de la televisión, algún refuerzo positivo que puedan emplear con la conducta deseada, poniéndole límites. En el tema de la televisión, por ejemplo, yo siempre hablo, manifiesto a los padres, que digo, que tengan límites horarios para establecer. Si les vas a dar de premio 1 hora de televisión, que sea 1 hora, después de haber cumplido lo que le mandaste. Más no que sobrepase más de 1 hora, hora y media, o por ejemplo, sucede de que no hacen la conducta deseada y después están que le piden al papá o a la mamá rogándole, por favor, déjame ver televisión, y los padres le dejan ver televisión. Entonces, los niños no entienden límites, ¿no? Tú estás hablando de algo muy importante y Susan, creo que esto nos sirve para que fortalezcas la idea de lo que es la responsabilidad. Y cómo crees tú acentuar cada vez más en los hijos ese valor tan importante que es ser responsable frente a una situación específica. Así es muy importante que le demos responsabilidad a nuestros niños que asumen en la casa, en el colegio, las tareas diarias, cómo ayudan a los padres en eventos de la casa, o el comportamiento que tienen fuera de casa también. Una cosa muy simple que de repente tú nos podrías aclarar o de repente ampliar un poco más. ¿Qué tanto o qué tan importante, por ejemplo, es que un niño o una niña atienda la cama? Porque a veces algunos padres dicen que son muy pequeños para hacerlo, por ejemplo. ¿Qué opinas tú al respecto? Exacto. No, yo pienso que desde niños hay que darle responsabilidades. Por ahí, pero ojo, que acá hay también para dar esa responsabilidad hay que respetar de la manera en cómo lo hacen, con su toque personal, como yo siempre lo digo. Por ejemplo, yo le mando a mi niño a que vaya y tienda la cama. O por ahí te puedo dar un ejemplo más claro, ¿no? Venía una mamá al consultorio, por ahí entre otros problemas me decía, mi hijo, yo quiero que mi hija lave los platos, lo lava, si bien es cierto, pero lo hace cantando o silbando. Entonces, me decía, a mí me molesta, me incomoda, porque yo llego en casa y encuentro esta situación y me estreso más. Entonces yo le explicaba, es importante que el niño, si bien es cierto, hay que darle responsabilidades, tiempos, espacios para hacerlo, pero que lo hagan con su toque personal, para que lo hagan con convicción, más no por obligación. Obviamente, exacto. Porque cada edad es diferente. Claro, depende de las edades, los más pequeños tal vez pueden ordenar los zapatos, pueden arreglar su ropa, depende de la edad, ¿no? Uno como padre o madre conoce las limitaciones de sus hijos y va a depender mucho de la edad a las obligaciones que les puedas dar, ¿no? ¿Y cómo crees tú que el asumir esta responsabilidad va a repercutir en su vida, no solamente escolar, sino a futuro como un ciudadano? ¿Tiene alguna relación? ¿Qué importante es asumir responsabilidades en casa? Claro, claro, definitivamente en la sociedad, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Quieran cumplir algunas normas, ellos ya van a saber sus límites, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la limpieza. En casa tú le dices, recoge los papeles o limpia la casa, ellos van a saber que hay que limpiar y mantener ordenado y limpio el lugar. Entonces en la calle, cuando ellos salgan, saben que también van a tener que cuidar la limpieza de la naturaleza, de que nos rodea, ¿no?
todo repercute ahí, desde chicos se les va formando, se les va ejercitando para que esto les sirva a un futuro, con futuros padres también, ¿no? Que ellos inculquen estos valores a sus futuros hijos. Si bien es cierto que hablamos del respeto hacia sí mismo, también existe el respeto hacia los demás. Por ejemplo, que es la puerta o el umbral de inicio, el respeto hacia los demás, como es el saludo, por ejemplo, que en estos últimos tiempos ya no se estila. ¿Qué tan importante consideras tú que los padres deben inculcar en sus hijos? Porque algunos padres, por ejemplo, dicen, no, es muy pequeño, es muy chiquito para que pueda saludar, todavía no aprende a saludar. No. Desde muy niños hay que enseñarles a saludar. Por ahí yo tenía un adolescente que una vez se me acercó en el colegio y me dijo, mis buenos días, pero estaba conmigo la señora de limpieza. Y él no saludó a la señora de limpieza. Y yo le expliqué, no ha saludado a todos. Ya la saludé, pero no ha saludado a todos, le decía. Y él me decía, ya la saludó usted. Y la señora, ay, es que es la señora de limpieza. Entonces, ¿cómo, no? Ese tipo también un poco de discriminar también, ¿no? Porque, claro, que viene desde casa, ¿no? Hay que enseñarles a los papás que los niños desde pequeños tienen que saludar. Hay que saludar a todos. Y todos somos iguales, ¿no? Es otro de los valores, ¿no? O sea, el ser, poder integrarnos como seres humanos. Y otro valor que es importante que es la identidad. ¿Cómo crees tú que los niños y las niñas pueden ir fortaleciendo su identidad? No solamente la identidad sexual, sino su identidad personal, que es mucho más importante a lo que estamos tratando de entender como la formación de los padres hacia los hijos. Primero, conociéndonos, ¿no? Siempre destacando las fortalezas que yo tengo como padre y las debilidades. Al conocerme yo, puedo enseñarle a las demás personas a que conozcan, en este caso mis hijos. Siempre hay que resaltar las fortalezas y debilidades, que en algunos casos las debilidades se pueden transformar en fortalezas. Entonces también hay que conocer quién soy yo, ¿no? Desde el punto de vista que yo me conozco, quién soy yo, mi fortaleza y mi debilidad, puedo enseñarle esto a mi hijo. ¿Hay alguna forma, una estrategia que los padres pueden utilizar para lograr, en todo caso, de que los hijos vayan descubriendo aquellas fortalezas y, en todo caso, más que quizás debilidades, que mejorar, ¿no? Porque al fin de cuentas, esas debilidades, como bien lo dices, también se pueden convertir en fortalezas, pero ¿cómo mejorar ello? Claro. Pues es importante para que nos ayude, sí, ¿no? Es importante que te conozcas. Yo siempre doy ejercicios, por ejemplo, de escribir tus fortalezas en un papelito. 5 fortalezas, 5 debilidades. Entonces, es un ejercicio habitual, así te vas conociendo, viendo. Y también, por ejemplo, resaltarle al niño un comportamiento bueno, siempre especificarle ese comportamiento y detallarlo. Por ejemplo, ordenó los zapatos. No hay que decirle, ay, qué bonito, qué lindo ordenaste los zapatos. No, sino explicando. A mí me gusta que tú tengas tus cosas ordenadas. Qué bien se te ve ordenando los zapatos. Entonces, cuando explico yo la conducta positiva, refuerzo y le digo, eres un chico ordenado, eres un chico responsable. Entonces, ahí yo le voy dando una identidad, ¿no? A ese niño o adolescente que, mira, eres responsable, eres ordenado, ¿no? Es importante. Y además de eso, el conocimiento personal, que es valioso lo que acabas de manifestar, ¿qué tanto significaría para los hijos, ya sean niños o adolescentes, el que los padres puedan transmitir esa sensación, esos sentimientos o emociones que experimentan en el momento de que sus hijos logran algo en beneficio de sí mismos? ¿Cómo ayuda a la identidad? Mira, ayuda mucho, por ejemplo, el contacto visual que das con tu hijo, el abrazo, el acompañamiento de hacer la conducta deseada, ¿no? Obvio, ahí de nuevo tocamos un poco la coherencia. Le decimos, ordena tus zapatos. Cuando de pronto él entra a mi cuarto y encuentra todo desordenado, no es coherente. Entonces, lo acompaño en su proceso de descubrir una responsabilidad. Voy y yo hago el ejercicio con él, ¿no? Ordenamos juntos los zapatos. Entonces yo lo estoy acompañando en su crecimiento del orden. Me incluyo, más no me excluyo, no más no le digo, anda, hazlo y punto. No, vamos, me doy el tiempo y lo hago con él o con ella, ¿no? Y él así ve ese ejemplo de que podemos trabajar en equipo y juntos. Eso es lo que mencionas y me haces recordar
que más de un padre o madre de familia hace referencia de que ellos no pueden estar teniendo un mecanismo, un rol dentro de la casa si es que tienen otras ocupaciones. ¿Qué recomendación darías a ellos? Otras ocupaciones. Ah, ¿te refieres a la tarea y a la vez que haga Claro, otra porque a veces cosa? dicen, no, yo no tengo tiempo, ni tengo un esquema, un rol, un plan para poder asumir una tarea y de repente como que no me doy tiempo para eso. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer para poder cumplir una función que bien tú lo mencionas? Claro, el padre, ¿no? El padre sí es necesario que se ordene diariamente. Si son padres que trabajan todo el día, yo siempre digo, más que cantidad, dale calidad. Entonces a veces los padres se sienten culpables de no estar todo el día con los niños y le compran cosas, le cumplen sus caprichos, ¿no? Le hacen la tarea por ahí, encuentro. Entonces es importante que tú en ese poco tiempo que tengas con tu niño, niña o adolescente, establezcas normas y parámetros, ¿no? Justamente lo que mencionas, lo que significa la calidad, eso lo vamos a analizar y te voy a invitar a que lo plantees bajo otra perspectiva y quizás con algunos ejemplos para poder entender la diferencia entre cantidad y calidad para con los hijos. Vamos a un pequeño espacio de recomendaciones y sugerencias y volvemos en Ojos de la Ciudad con tu programa ¿Qué pasa en casa?